Hola, qué buenas tardes o buenas noches, no sé a qué hora van a ver este video. Eh, la intención es trabajar un poquito utilizando estos medios que nos brinda la tecnología para tratar de acercarnos y para que la experiencia sea un poco más humana y un poco más vivencial que simplemente el envío de documentos y de actividades. Así que bueno, el tema de hoy va a ser trabajar acerca de eh, la expansión ultramarina europea, hablar en particular de España y del proceso de conquista y colonización. ¿Sí? Ustedes ya recibieron un material con algunos links y con algunos textos para trabajar, pero sin embargo yo voy a tratar de desarrollando algunas de las ideas que nos va a servir para generar la comprensión global del proceso. ¿Sí? Bien, esta diapositiva comienza preguntándonos qué sucede en Europa en el siglo XV. Recordemos que el siglo XV es el siglo final en donde culmina la Edad Media, una etapa de la historia que muchos caracterizan como de demasiada religiosidad, demasiado misticismo, demasiada ignorancia, en donde se desarrollan estructuras económicas y políticas como el feudalismo y la explotación de las clases bajas por parte de las clases altas, de la nobleza. Pero como hito más relevante tenemos que destacar que en este siglo XV el Imperio Otomano toma el control de Constantinopla. Es decir, esta fecha, que es la que los historiadores marcan como el final de la Edad Media, es el fin del Imperio Romano de Oriente, lo que provoca no solo la caída de un importante imperio que se extendió por muchos siglos en su dominio de ese territorio oriental, sino también por la ruptura de las relaciones económicas que había entre Europa Occidental y las tierras de Oriente. ¿Sí? Verán ustedes acá en esta diapositiva que ya aparecen las imágenes de las carabelas y la referencia al descubrimiento de América. Yo les mencionaba recién que la expansión ultramarina va a ser originada en este acontecimiento, la caída de Constantinopla y la extensión del poder del Imperio Otomano por distintas regiones de Medio Oriente, Norte de África, Europa Oriental y Europa Occidental, es la principal causa de esta expansión hacia el mar, hacia el océano Atlántico, en busca de una ruta comercial que une Europa con Oriente. Bien, realizar un viaje en ese entonces significaba lanzarse completamente a lo desconocido. Yo le puedo hacer una comparación, así como para nosotros hoy en día significa un viaje extraordinario y terriblemente difícil, costoso y peligroso viajar desde este planeta hacia Marte, ¿sí? Donde distintos argumentos políticos, religiosos, tecnológicos pueden estar a favor o en contra de ese viaje, y en donde también pueden presentarse distintas adversidades, vicisitudes, problemas, inconvenientes técnicos, lo económico, etcétera. Así de grande y de majestuoso era el proyecto de lanzarse hacia lo desconocido, lanzarse a dar la vuelta al mundo y tratar de unir los dos continentes, saliendo por Occidente y llegando por Oriente, como era el proyecto de Colón. Fue algo bastante colosal, bastante importante para la época, porque ellos desconocen por completo el mapa mundo. No existe, solamente existe el mundo conocido, que es Europa, norte de África y parte de Oriente. Bien, ¿qué es lo que buscan? Ya lo dijimos hace rato, encontrar nuevas rutas comerciales que conecten Europa Occidental con Medio Oriente. ¿Qué es lo que buscan allá? Buscan encontrar especias, piedras preciosas, sedas, telas, alfombras, etc.
¿sí? Entonces comienza ahora el momento en donde las potencias marítimas, principalmente España y Portugal, se van a lanzar a hacer viajes de exploración, tratando de aumentar su conocimiento acerca del mundo y buscar una ruta que conecte estos dos extremos del mapa del mundo conocido. En el siglo XV la mayoría de la población vivía en el campo, tenía una vida rústica, es decir, las ciudades son pequeñas, se llaman burgos, en donde viven la gente de mejor posición económica, los burgueses, mientras que en el campo vive la mayor parte de la población. Es decir, es una cultura agraria, la vida es muy tranquila, el sistema político-económico es el feudalismo, donde los nobles no trabajan, pero son propietarios de la tierra, y los campesinos trabajan de sol a sol toda su vida, con la obligación de pagarles tributo a sus señores. Los productos de lujo y los productos más codiciados provienen de Oriente, como por ejemplo las especias. Hoy día nosotros conocemos montones de especias y las conseguimos en cualquier almacén o supermercado. Entonces las especias eran traídas en caravanas que atravesaban miles de kilómetros. ¿Sí? Ustedes pueden ver ahí el mapa, se lo señalo con la manito, ¿sí? Viajar desde Medio Oriente hasta llegar a Europa Oriental y después pasar por tierra a Europa Occidental. Era un viaje, un periplo tremendo que tenían que hacer estos comerciantes para hacer llegar las especias a la casa de cada uno de estos señores que gozaban del poder económico para poder adquirirla. ¿Y para qué servían estas especias? Principalmente para sazonar, para condimentar, darle sabor a la comida, pero sobre todo para la conservación de la carne. ¿Sí? Puesto que en aquella época, imaginémonos y pongámonos en el lugar, en el siglo XV, en la Edad Media, no existe luz eléctrica, no existe ninguna forma artificial de refrigeración. Lo único que se puede hacer es sazonar y conservar mediante la utilización de estas especies: clavo de olor, jengibre, pimienta, canela, nuez moscada, ajo, ¿sí? Para hacer conservas. Así como nosotros, por ejemplo, podemos conservar escabeches o hacer fiambres mediante el curado de sal y pimienta. Es decir, que estas especias lo que buscan es recuperar una ruta comercial para poder traer esas especias y ser introducidas nuevamente en el circuito de consumo de Europa. Sedas, también piedras preciosas o semipreciosas con artesanías, alfombras y tejidos especiales de la región. Y esto no va a ser sencillo, puesto que desde Europa Occidental hacia Medio Oriente había varios miles de kilómetros. Estas grandes distancias eran transitadas por caravanas de mercaderes y había muchos peligros. Ahora, estando completamente sitiada la región de Constantinopla, que es el nexo que permite conectar Europa Oriental con Medio Oriente, era imposible el tránsito. Además, los turcos otomanos controlaban la navegación del mar Mediterráneo, por lo tanto, los navegantes de la península itálica y de la península ibérica tenían prohibido circular y aproximarse a las zonas de Oriente donde se producían estos artículos de lujo. Entonces, las grandes distancias son un gran obstáculo. Hay numerosos intermediarios que encarecen los productos, y para las potencias principales de Europa, Portugal y España, se hace imperioso, conseguir un nuevo camino, una nueva ruta para poder avanzar. Es así que se aprovechan los nuevos recursos tecnológicos que empiezan a destacarse en ese entonces, ¿sí? Como nuevas formas de embarcación, a las antiguas naos, que eran embarcaciones de poco calado,
y con velas cuadradas que necesitaban siempre el viento de popa para poder avanzar, ahora se incorpora una nueva embarcación llamada la carabela, que hace una mezcla de vela latina, forma triangular y móvil para poder aprovechar el viento a pesar de los cambios de rumbo de este viento, y la vela cuadrada. Por lo tanto, hace un mix de las virtudes de los dos tipos de embarcaciones, además que son aprovisionadas por cañones, tiene una bodega de mayor capacidad, puede llevar más capacidad de carga, más personal a bordo, y se van incorporando otros instrumentos como el astrolabio, que permite determinar la posición de la nave en el océano en relación con el oriente y el occidente que se está divisando en el horizonte. También se han desarrollado los portulanos, que eran mapas dibujados por distintos navegantes, y los conocimientos de la época permiten ir perfeccionando este tipo de cartografía, naturalmente imperfecta, puesto que son hechos a partir de la observación, la memoria y la habilidad de dibujo del cartógrafo. Sin embargo, ya permite a los navegantes formarse una idea aproximada del territorio que están recorriendo. La brújula, que es un invento chino, permite también ubicar la posición exacta de la embarcación en referencia al norte magnético. Y bueno, todo esto hace que las embarcaciones sean la mejor forma de lanzarse al océano Atlántico. La idea es cruzarlo y dar la vuelta para llegar a Oriente. También hay un factor importante dentro de este periodo del siglo XV, que es la aparición del humanismo y el Renacimiento, que provocan un cambio de mentalidad, un cambio que va dirigido hacia el hombre como centro del mundo, y la creencia en las capacidades de estos hombres para creer y construir por sí mismos la idea de progreso y crecimiento personal, ¿sí? También hay un factor importante, que es desde lo psicológico, la existencia de una ideología, podríamos decir, quijotesca, para usar un término de la literatura, ¿sí? Los personajes de esa época están ansiosos de tener aventuras para contar. La personalidad del sujeto se vuelve cada vez más interesante. Cuantas más historias puede contar, puede obtener más riqueza y fama, y están dispuestos a explorar nuevos mundos. Es como una especie de tendencia o de moda de aquella época, salir a recorrer territorios inexplorados, tener experiencias nunca antes vividas por otras personas, encontrar riqueza y fama a raíz de estos viajes y rutas de exploración por nuevos mundos. El siglo XV, hay personas que habían acumulado un buen capital. Podemos encontrar en este momento un inicio del capitalismo o un protocapitalismo, en donde los agricultores que habían tenido buenas cosechas comienzan a invertir en nuevos negocios y empiezan a diversificar sus negocios. De esa manera van acumulando dinero. Ellos les va a permitir tener un capital importante para financiar los costosos viajes de exploración. Los viajes hacia Oriente estaban vedados por la posición turca de Constantinopla, entonces ahora el rumbo va a estar destinado hacia Occidente, o bien como el caso lo hizo Portugal, que es ir hacia el sur y costear el continente africano. La idea, naturalmente, de estos comerciantes e inversores capitalistas es obtener parte de la ganancia que se pudiera obtener con estos nuevos contactos comerciales. Y así encontramos la figura de Cristóbal Colón, un navegante genovés, es decir, de Italia. Sin embargo, como genovés y navegante,
conocía todo el Mediterráneo, tuvo la posibilidad de llegar a la península ibérica y ahí proponer su proyecto de exploración, de navegación, perdón, hacia el occidente para dar la vuelta a la Tierra y llegar hacia Oriente. La propuesta fue llevada a las dos cortes, a Portugal primero y a España después,